Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. El día de hoy nos es grato recibir en el estudio y darle la bienvenida al doctor Pedro Iván Arias Vázquez. Él es profesor e investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Hoy nos va a platicar de un evento de suma importancia que se aproxima y que está dirigido a personas que han padecido o tienen familiares en este momento con datos históricos de la COVID-19. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues en relación a las múltiples dudas que pueden tener los pacientes que padecieron COVID o los familiares de estos pacientes, la División Académica decidió realizar una plática informativa sobre las complicaciones que se pueden presentar en un paciente que tuvo COVID y la eficacia o la importancia que puede tener el tratamiento de rehabilitación en estos pacientes. Platicábamos antes del corte, ¿cuáles son estas repercusiones posteriores a esta enfermedad? Sí, el cuadro clínico de un paciente que tiene COVID, ¿sí?, es amplio y puede ser desde un paciente asintomático, un paciente que tiene síntomas ligeros y que resuelve el problema en casa con aislamiento nada más, pacientes que requieren hospitalización y administración de oxigenoterapia, pero sin intubación, y los pacientes que llegan a tener la necesidad de ser intubados durante periodos largos. En este espectro clínico de severidad, los pacientes que requieren hospitalización y intubación son los que presentan una mayor frecuencia de secuelas post-COVID, ¿sí? Y dado que la enfermedad, si bien entra por los pulmones, es una enfermedad multisistémica, lo que lo ha hecho que tenga tal tasa de letalidad, la gente generalmente piensa solo en los pulmones, pero la realidad es que las secuelas pueden ser multisistémicas, a nivel de pulmón, donde se ha visto que en los pacientes más severos, que fueron afectados más severamente, puede haber hasta un 20% de pacientes que posterior a ello desarrollan fibrosis pulmonar. ¿Sí? La fibrosis pulmonar no es más que un proceso de cicatrización de ese daño que hubo en los pulmones durante la fase de infección activa, ¿verdad? Pero también los pacientes desarrollan problemas como arritmias, taquicardias, inflamación del corazón, lo que se llama miocarditis, ¿sí? Desarrollan alteraciones neurológicas, polineuropatías, es decir, la afección de los nervios periféricos. En casos muy severos, post complicación, pueden desarrollar encefalitis, que es la inflamación de la corteza cerebral, ¿sí? Problemas sistémicos neuromusculares, fatiga, debilidad, astenia, dinamia, que es todo lo que es pérdida de las ganas de hacer todo, ¿no? Acompañado también de alteraciones psicológicas, depresión, ansiedad, ¿sí? Hasta cierto estigmatismo de que ese tuvo COVID, ¿sí? Y el paciente lo resiente también. Y bueno, quizá alteraciones no tan relacionadas con la rehabilitación como son gastrointestinales, renales, hepáticas y dermatológicas también. ¿Por qué? Porque el virus hace una inflamación global en todo el cuerpo. Y si esa inflamación es muy severa, pues repercute en daño celular a cualquier célula del cuerpo, prácticamente. Entonces, ahí es donde si hay secuelas, la rehabilitación es la especialidad o el área de la salud encargada de paliar esas secuelas, ¿no? ¿Existe un riesgo de que justamente se presente una alteración en la función pulmonar, como lo estábamos platicando, pero poco se habla de esta debilidad importante que existe también en brazos y piernas y que incluso llega a limitar la movilidad en las actividades cotidianas? De hecho, el síntoma pivote, podríamos decir, que el paciente nota es la falta de aire, lo que se llama disnea. En parte, la disnea proviene de esa afección pulmonar. Sin embargo, hay disnea en pacientes que no tienen afección pulmonar. Esto es por el desacondicionamiento de los músculos periféricos, principalmente del músculo diafragma, que es el músculo
que es fundamental en el proceso de ventilación. Pero también, como bien comenta, la debilidad de las extremidades, la afección de los músculos de las piernas, de los brazos, va a contribuir de cierta forma a generar síntomas como fatiga, disnea, limitación de la capacidad funcional. El paciente no puede caminar tanto, no puede subir una escalera. Entonces, el abordaje de rehabilitación no solo es a través de ejercicios respiratorios como se piensa, sino es un abordaje integral a través de ejercicio sistémico para paliar todo esto, ¿no? Algo muy importante que decirle al público es que al superar la infección es necesaria una vigilancia cercana para identificar justamente lo que menciona el doctor y los riesgos de generar pues una posible discapacidad. De ahí viene la importancia de esta plática que vamos a tener, este evento la próxima semana, y cómo enfocarlo y cómo dirigirlo a que preste atención el público en torno a esto. Claro, claro. Las complicaciones post-COVID o las secuelas post-COVID podríamos clasificarlas en tempranas y tardías. Si después de 3 semanas del alta el paciente continúa con ciertas complicaciones, es necesario buscar la atención médica, ¿no? De esto se va a platicar a fondo, cuáles serían esos síntomas, cuáles serían las evaluaciones sugeridas, qué especialistas y tal. Las tardías es cuando el paciente, después de 12 semanas post-COVID, 3 meses prácticamente, continúa presentando algunas, ¿no? En donde ya la rehabilitación es básicamente pues el tratamiento a largo plazo. El objetivo de la rehabilitación en general es devolver la función al paciente. Muchas veces no se devuelve la integridad anatómica de la estructura afectada. Pongo un ejemplo, el paciente desarrolla fibrosis y tiene mucha limitación de la capacidad funcional. La rehabilitación no va a poder eliminar la fibrosis al 100%, pero sí va a devolver la capacidad funcional al 100%. Mucha gente por ahí piensa que haciendo ejercicios respiratorios ya no va a desarrollar la fibrosis. Eso depende de qué tan grave fue la enfermedad. Sin embargo, si se lleva una rehabilitación adecuada, lo que no va a desarrollar es discapacidad, que es lo fundamental. Ahora, ¿y el tiempo, doctor, en cada paciente varía o es un tiempo determinado médicamente hablando? El tiempo de rehabilitación. De rehabilitación. Sí, es variable, va a depender de la gravedad de la limitación que nos hace, por la cual el paciente acude al servicio, ¿no? Y del tipo de complicación que tenga. También, por ejemplo, leíamos y sabemos de que hay además de la rehabilitación física, está esta terapia de deglución, hay una terapia ocupacional y de comunicación, que también es importante mencionarlo. Claro. Como mencionamos hace un momento, dentro de las complicaciones que pudiese tener un paciente post-COVID, se encuentran las alteraciones neurológicas, la afección de los nervios, la afección del sistema nervioso central. Si esto se afecta, va a alterar funciones como la deglución, como el habla. Entonces, ahí es donde entra en juego la parte de la rehabilitación que se encarga de tratar estas deficiencias que se van generando, ¿no? El paciente que recibió una intubación endotraqueal tiene pues lesión de muchas estructuras que participan en el habla y en la deglución. En estos pacientes es importante la reeducación del proceso de deglución y la reeducación de los procesos, obviamente, de habla también, ¿no? Y, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿hay un enfoque determinado? El enfoque es similar, solo que el tratamiento se va haciendo, es individualizado, acorde a la capacidad física que tiene cada quien, ¿no? Pero los elementos como tal del tratamiento son los mismos. Además, en este evento que vamos a tener la próxima semana, vamos a tener una plática muy amplia acerca de todo esto que estamos abordando el día de hoy, y un taller. Este taller, ¿en qué va a consistir? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer? Claro. Si bien la plática es una plática informativa desde el punto de vista de educación, básicamente, para pintar un panorama general al paciente o al familiar de lo que hay que ir buscando si es necesario. Y en el taller se van a abordar algunos ejercicios básicos
sistémicos de todo el cuerpo y respiratorios, enfocado a aquellos pacientes que presentaron COVID, pero presentaron de forma ligera o moderada, ¿no? Y que probablemente puedan empezar a hacerlo desde el post-COVID, ¿sí? Para mejorar de cierta forma las deficiencias que puedan presentar, siempre y cuando sean leves o ligeras, ¿no? El paciente que presenta complicaciones moderadas o severas tendrá que ir a un servicio de rehabilitación, hacer la valoración pertinente para posteriormente dar el seguimiento como tal. Y ahora también con esto, doctor, de esta situación de esta rehabilitación y lo que estamos manejando, pues lo importante que se volvió el tema de la respiración, no solamente para la cuestión de esta enfermedad, sino también para el deporte, porque muchas veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Bien, en general en cualquier actividad de la vida diaria, ¿no? Nosotros nacemos con un tipo de ventilación. Y si alguien, bueno, los que han visto bebés, los que tienen bebés, cuando el bebé nace tiene una respiración abdominal, su abdomen se infla. Esa es la respiración fisiológica y se llama ventilación diafragmática. En el transcurso de la edad y hasta por cuestiones culturales, no saques la panza, mete acá, esa ventilación se va perdiendo y la vamos cambiando por una de tipo más torácica. De hecho, la mayoría de la gente cuando le decimos inspire profundo, lo que levanta es el tórax. Esa es una ventilación errónea. Entonces, todos deberíamos reeducar la ventilación hacia la diafragmática, retomar las bases. Es una respiración más eficaz, más económica, y esa precisamente es la que se reeduca en todos los pacientes que entran a procesos de rehabilitación respiratoria. Pacientes y no pacientes. De esto y más estaremos platicando en este evento totalmente en vivo y a través de las redes sociales. Agradecemos al doctor Pedro Iván Arias Vázquez, profesor e investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.